Hola gente, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy les quería comentar de los sueños. O sea, básicamente este video es yo hablando de distintos sueños que he tenido porque me pareció que podría ser entretenido porque los sueños son muy entretenidos. Y últimamente, yo digo, lo que me pasaba a mí es que yo soy muy mala recordando sueños, así como que jamás me acuerdo los sueños. Si me llego a acordar, igual se me olvidan muy fácil, eventualmente. Entonces, lo que empecé a hacer es que si me acordaba de un sueño, al despertar, yo agarraba mi celular, agarro mi celular y grabo un audio, eh, como narrando lo que pasó en ese sueño. Y hasta ahora he juntado 12 audios, pero no voy a contar los 12 porque es demasiado y no todos los sueños son entretenidos, solamente son algunos. Así que hice como una selección de los sueños más interesantes que encontré ahora que los volví a escuchar. Primer sueño. Ah, no, pues esperen. Se me olvidó que antes de que yo hiciera esto, hubo un sueño que yo creo firmemente que hasta ahora ha sido el mejor sueño que he tenido. Pero, como fue tan bueno el sueño, le mandé un audio a dos de mis amigos contándole el sueño. Así que ese es como el primer sueño que tengo en audio y estoy tan agradecida con Chile de que les mandé un audio, porque si no seguramente se habría perdido ese sueño. Pero no pasó. Entonces, les voy a contar eso primero. Ok, en este sueño, con la generación, o sea, todos mis compañeros del colegio, los de cuarto, íbamos de gira a la India. Y en esta gira íbamos a un mall que era muy gigante. Y ya pues recorríamos el mall y después resulta que teníamos que ir hasta el piso de más arriba. Y nosotros fuimos y subimos por las escaleras. Y las escaleras eran como gigantes, o sea, eran muy largas y en general escaleras gigantes, pero así como gigantísimas, así colosales. Y nosotros por alguna razón íbamos con las maletas y teníamos que subir con las maletas por esas escaleras gigantes. Y resulta que según yo, mi teoría es que las maletas se empezaron a abrir porque las escaleras a medida que íbamos subiendo estaban llenas de ropa tirada. Entonces seguramente se abrieron las maletas, según yo, o igual la ropa apareció de la nada, una posibilidad, ya que es un sueño. Y resulta que yo me quedé dormida en las escaleras. Y cuando desperté no había nadie de la generación, solamente había una profesora que de hecho nunca me ha hecho clase. Una profesora del colegio de religión. Simplemente estaba ella ahí y estaba como súper feliz y me explicaba así como... No me explicaba nada, simplemente decía, ya, pues sube. Y yo seguía subiendo, no había nadie más, absolutamente nadie más. Y cuando llegué al último piso, resulta que ese último piso era el segundo piso de mi casa. Y tampoco había nadie. El segundo piso de mi casa es como chiquitito. Y bueno, no había nadie. Y yo empecé a sentir unos pasos en la escalera. Y yo veo quiénes eran las personas que subieron. Y era un compañero mío de mi mismo curso. ¿Digo el nombre? ¿Es legal decir el nombre? Digo, no sé si decir el nombre, así que le voy a decir Bartolomeo. Bueno, él estaba conversando con Putin, el presidente de Rusia. Y estaban conversando en ruso. Y el Putin me mira y me dice algo en ruso. Y mi compañero me traduce lo que dijo. Y decía que básicamente que había llegado muy tarde y que tenía que ir a no sé qué lugar. Y después
hay como un corte en el sueño y me acuerdo que yo llegué como a una plaza gigante, así muy grande. Llegué allá, de la nada aparece otra profesora que también era de religión, pero ella sí no hace clase. Y empezó a decir, oh, vamos a tener un partido de vóley. Y ahí volvió toda la generación de la nada a la plaza y pusieron así como una cancha de vóley así en la plaza. Y era el A contra el B. Entonces el A, que es el paralelo, se organizó así en su equipo, así súper bien. Y nosotros nos pusimos todo el curso en la cancha. Todos iban a jugar al mismo tiempo. Y ahí nos pusimos a jugar vóley. Y en mitad del partido, la profesora dijo así como, hay un invitado especial que va a jugar vóley con nosotros. Nosotros como que, oh, sí, ¿quién? Y el invitado especial que se puso a jugar vóley con nosotros era Chayanne. Y empezó a jugar vóley. Y yo me acuerdo que yo estaba como al frente, pero él estaba en el equipo del paralelo. Y yo estaba pensando así como, no puede ser, es Chayanne. Y eso es todo el sueño. Tal vez no, es como de más que se esperaban algo como más loco, pero yo estoy súper conforme con ese sueño. Fue muy genial desde mi punto de vista. Ahora sí, pasando a los que grabé después. Había un sueño donde yo estaba en el segundo piso de una cabaña y yo le estaba conversando a dos compañeros del colegio, y resulta que mis dientes estaban mucho más grandes de lo que son y estaban mucho más sueltos. Entonces tenía los dientes gigantes y sueltos y me costaba mucho hablar, y producía mucha saliva, era asqueroso. Entonces hablaba así como así y tenía que hacer acá rato así como porque estaba llena de saliva, era asqueroso. Mis dientes estaban como sueltos y era horrible. Pero eso no es el punto interesante, el sueño. El punto interesante era lo que les estaba diciendo, que yo les contaba que había una persona que no me acuerdo bien quién era, pero se supone que era como una celebridad del país, ¿saben? Así como de Chile, no sé, debe haber sido así como la Luli o algo así, o no, creo que era como la presidenta o una alcaldesa, no sé, pero una persona famosa del país, y esa persona estaba casada con un mono, ¿sí? Y para Chile le parecía, para la gente era como raro, pero igual era como ya, ella ve lo que hace, ella ve si se casa con un mono. Y yo le explicaba que ella tenía un hijo que no había tenido con el mono, y tenía una hija que sí había tenido con el mono, y que ella, por accidente, había atropellado y matado a su hija, la que tuvo con el mono. Eso era lo que le estaba contando. Y eso es todo lo que me acuerdo. Pero creo que sigue siendo interesante. Ahora, el otro sueño que tuve, esperen, que no me acuerdo muy bien, así que voy a tener que escuchar el audio de nuevo. Que además los audios son muy chistosos porque, como les digo, yo recién despierto y los grabo, entonces yo estoy así como... Se escucha súper bajo. Ok, a ver, espera. Ya, ok. A ver, el otro sueño que tuve es que yo estaba en una pieza de una cabaña y yo estaba con mi familia, pero yo estaba en una pieza sola y yo tenía una rapadora. Y yo me empezaba a rapar el pelo, así a lo loco. Así me rapaba y me rapaba y me rapaba. Pero yo tenía miedo de que mi mamá me viera, así que yo tenía una peluca al lado. Entonces cada vez que sentía que ella se acercaba me ponía la peluca. Y se iba y me sacaba la peluca y me seguía rapando el pelo, así. Y resulta que yo, como soy pava, llegó mi mamá y entró y yo no alcancé a ponerme bien la peluca. Entonces cachó que yo me había rapado todo el pelo y yo tenía mucho miedo, pero ella me veía y me empezaba a decir, oh, Sole, que te ves súper bien. Y ahí entraba mi hermano y me decía, no, Sole, que te ves muy bien. Y entraba mi papá y todos me decían, Sole, te ves súper bien. Y me abrazaban así. Y era como, yo creo que ha sido los sueños más bonitos que he tenido. Y es muy corto, pero debido a que yo me sentí muy bien en el sueño. Ha sido como de los pocos donde tenía esa sensación como muy bonita. Como que sí fue súper ese sueño. Así que por eso lo mencioné. Ok, sueño. Entonces... Ok, este sueño es el más tétrico que he tenido, el más horrible.
Y resulta que yo estaba acompañada de una persona, no me acuerdo quién era. Y nosotros íbamos a la universidad, que era como un edificio gigante. Y cuando entrábamos estaba como todo súper vacío. Y llegamos hasta como el centro de ese edificio y habían 2 hileras de personas. Y nosotros nos pusimos en una hilera. Y me acuerdo que mientras estábamos en esa hilera yo decía, oye, nadie lleva mascarilla. Y como que me asustaba. Pero como que lo dejaba pasar porque fue como ya no la traje. Y después seguíamos la hilera, pero yo dije, chuta, tengo que ir al baño. Y fui con la persona que me estaba acompañando. Y cuando entramos al baño, estaba lleno de pipí. Sí, estaba lleno de pipí. Y yo pasé a un sector que era como estos lugares que salen que siempre salen en las películas gringas donde hay bancas y se cambian de ropa y está lleno de casilleros, así esa onda. Y yo fui a esa parte y me senté. Y enfrente mío había otra banca donde estaba sentada una niña. Y esa niña estaba muerta. Y yo no la veía, o sea, no era como una persona así live action, perdón por usar ese término, pero es lo único que se me ocurre, sino que estaba como animada así al estilo así como Tim Burton, así la veía y ella empezaba a cantar y yo me acuerdo que yo me quedaba sentada y la miraba mientras cantaba ella y yo no me moví ni nada y no dije nada, pero me acuerdo que yo sentí muchísimo miedo. O sea, sentía mucho miedo. Y después, o sea, esto ya es como otra parte, así como completamente distinta. Pero lo voy a considerar, o sea, como otro sueño, pero que tuve la misma noche, ya. Y así como un corte de ese sueño. Estábamos en una carretera y no era yo, sino que era un hombre, así un hombre adulto, y yo iba con mi mamá, que mi mamá no era mi mamá, era una señora rubia con el pelo corto. Y nosotros íbamos por la carretera y veíamos a un lado que había un auto chocado y nosotros nos bajábamos y veíamos adentro, así empezamos a tocar para ver si había alguien. Y no veíamos a nadie. Y mi mamá entre comillas, mi mamá del sueño, entró y se sentó en el asiento del copiloto para ver si había alguien. Y yo me subí al auto pero por encima, así como por el capó. Y cuando me subí ahí me fijé que había un señor en el auto del conductor y que estaba como loco así y traía un cuchillo y quería atacar a mi mamá. Y yo me acerqué mucho al vidrio. Es más, creo que el vidrio estaba roto y yo como que me puse como frente a frente a él, creo. Y cuando ese señor me vio, hizo así como... ¡Ah! Y con así movió el cuchillo, le alcanzó a hacer un pequeño corte a mi mamá en el cuello, pero él así se rajó todo el cuello y se murió. O sea, y ahí recuerdo haber tenido la misma sensación que cuando estaba en el baño con la niña, de mucho miedo. De hecho desperté con mucho miedo, es como de los sueños más horribles que he tenido. Ok, ya, y último sueño, que este es más ridículo para pasar las tensiones del anterior. Este fue el que tuve hoy día. Y lo que me acuerdo es que yo estaba en una sala de clases, y había como una persona al frente explicando la actividad y nosotros estábamos como divididos en pares. Y yo me acuerdo que yo estaba con mi primo, tenía que trabajar con mi primo. Y resulta que cada uno tenía como un plato con comida. O no sé si solamente nosotros teníamos un plato con comida o todos, no me acuerdo bien. Pero tú tenías que hacer un personaje y después tenías que presentar sobre él. Y además lo tenías que hacer como chistoso, no sé, una cosa así. Y nosotros teníamos una hamburguesa y empezamos a moldear la hamburguesa para hacer el Rayo McQueen. Y eso es todo lo que me acuerdo. Me acuerdo que yo decía, el Rayo McQueen es rojo, así que hay que usar un montón de tomate. Entonces era como puro tomate, y le echábamos tomate. Y me acuerdo que lo moldeamos y todo, era como súper profesional. Y yo en mi cabeza decía, vamos a pasar y yo voy a hacer esto, y va a ser súper chistoso. Y yo estaba muy emocionada, pero no alcancé a pasar.
Al menos en mi me desperté antes que eso, lo cual es una pena. Pero ese fue mi sueño más corto y más ligero, porque el otro fue muy feo. Y eso fue todo. O sea, puedo hacer muchas partes de esto, porque claramente voy a seguir soñando. Y hay algunos sueños que sí me acuerdo, que no los mencioné acá. Así que, si quieren, lo hago. Si quiero, lo hago. No sé, ahí voy a ver si sigo con esto. Pero me parece una idea entretenida. Y eso, gracias por ver.